Ok, pues buenas noches a todos. Espero que se encuentren bien. Y estamos viendo aquí el estudio. Es una continuación casi inagotable, diría yo, de todo lo que es conocer al Espíritu Santo. Día con día nos vamos acercando, viendo quién es Él y todo lo que la Biblia nos habla. Las tipologías, hemos visto tipologías de cómo algunas tipologías, símbolos, nos hablan del Espíritu Santo y eso nos familiariza un poco sobre su carácter, sobre su propósito, sobre quién es Él y cómo es Él. Es una persona, decíamos. Y hoy quiero entrar en un tema que vamos a abarcarlo desde lo que es el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, cómo el Espíritu Santo se reveló en el Antiguo Testamento y cómo fue proyectando lentamente su presencia. Y podríamos decir, en el Antiguo Testamento aparecía de una manera esporádica y específica. Esporádica y específica. Es decir, aparecía de vez en cuando y aparecía sobre ciertas personas. Eso fue en el Antiguo Testamento. Lo hizo de esa manera nuestro Señor con el fin de revelar su plan. ¿Sí? Y el tema de hoy se llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, sombra y luz. ¿Sí? La razón por la cual se le pone así es porque en el Antiguo Testamento nos deja ver una sombra. Ahorita voy a usar una ilustración para captar mejor la idea y luego ir viendo cómo el Espíritu Santo se fue manifestando, las diferentes expresiones, y poco a poco nos vamos a ir familiarizando, conociendo que era Él. La gente de aquel entonces no sabía que era Él, no lo entendían realmente. Aún los mismos profetas donde cayó el Espíritu Santo muchas veces fueron tomados por sorpresa, no sabían lo que estaba pasando. Aún hoy en el Nuevo Testamento y en esta nueva dispensación, muchas veces que el Espíritu Santo se nos presenta o se nos manifiesta, nos toma por sorpresa y no sabemos cómo tomarlo, cómo entenderlo, cómo recibirlo, cómo fusionar con Él, cómo fluir con Él. Pero el Espíritu Santo es muy lindo, es una persona caballerosa, amable, amorosa, porque Dios es amor, y Él quiere darse a conocer. Él quiere conocerse a través de ti, quiere que tú lo encuentres, que tú lo abrigues, que tú lo abraces. Él quiere abrazarte a ti. Él nos ama y Él no se aguanta, por decir así, para el día del encontronazo con nosotros. Para Él le fascina esos encuentros. Y lo vemos en el Antiguo Testamento. Y yo voy a usar una ilustración, si quieres, por favor, Roy. Vamos a hacer algo aquí, a ver si me queda la ilustración en esta situación. ¿Estaba aquí la mesa? Ahí estaba. Okay. Bueno. Ok. ¿Dónde me paro? Ok, muy bien. Bueno, esta es una simple ilustración que me vino hace muchos años para poder entender un poco y explicar en las clases a cómo estaba explicando algo de lo que era el Espíritu Santo y la proyección entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, su conexión y cómo de alguna forma Dios lo trabaja. Y si estamos viendo esta sombra proyectada allá atrás, podríamos decir que de aquí de la cruz para acá es el Antiguo Testamento. Todo esto es una zona de sombras. Dice la Escritura que era una sombra de aquello que habría de venir. Así es que, viéndolo de esa manera, el Antiguo Testamento es meramente una sombra de Jesucristo. Cuando Caín mató a Abel, y es que a Dios le agradó el sacrificio del cordero que hizo Abel,
Eso es una sombra de Jesucristo. Y vamos avanzando y vamos viendo la promesa de que Dios prometió que vendría un Salvador, nacido de mujer. Es una sombra de Jesucristo. Y así nos vamos moviendo a lo largo del Antiguo Testamento, y todo el Antiguo Testamento lo único que nos proyecta es esa sombra de Jesucristo, ¿sí? Hasta en algunos momentos se aparece Jesucristo, que le conocemos como la teofanía. Pero también al mismo tiempo aparece en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo. Ya en Génesis 1:2 nos dice ahí que en el principio la tierra, bueno, Dios creó los cielos y la tierra estaba en desorden. Empieza a hablar de las condiciones en que se encontró la tierra, una tierra en desorden, y ese desorden nos habla de un caos que existía, y luego nos dice que la tierra estaba en tinieblas, y luego dice que estaba vacía, y luego dice que estaba el Espíritu al borde del abismo y se movía sobre la superficie de las aguas. Ese primer versículo donde encontramos la palabra Espíritu viene siendo la primera forma en que Dios de alguna manera se está dejando entrever de que Él es Espíritu. Jesús se reveló a la samaritana y le dice ahí en Juan 4, 22, 23, 24, Dios es Espíritu y es necesario adorarle en espíritu y en verdad. Entonces ya desde el Antiguo Testamento ya Dios está revelando a la gente, a nosotros, a través de la palabra, al pueblo de Israel, a través de la Torá, de que Él es Espíritu. Y esa es la primera expresión del Antiguo Testamento. Y mientras estamos ahorita aquí hablando, si quieres prender las luces, ahorita vamos a proyectar esto otra vez. Todavía no termino con la ilustración, pero quiero llevarlos a algunas escrituras. Son bastantes escrituras del Antiguo Testamento, voy a seleccionar algunas para decirles, pero me encanta este versículo 2 de Génesis 1:2, donde dice que la tierra estaba desordenada, estaba vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esta es la primera expresión, la primera vez que aparece la palabra Espíritu. Sí, es ruaj, que venía siendo soplo, o naham, que es la palabra que es más adecuada a lo que es espíritu. Aquí en el versículo 2 habla de la condición de la tierra, una tierra que está en desorden, y el Espíritu se está moviendo sobre el desorden. ¿Y qué hace el Espíritu? Él trae orden. Ya creo que en algún momento lo hemos platicado. Estaba vacía la tierra. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Eso vacío lo llena. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Estaba la tierra con tinieblas, estaban ahí las tinieblas, y el Espíritu viene y disipa las tinieblas y establece un reino de luz, ¿sí? Y estaba sobre la faz del abismo. Bueno, el Espíritu Santo es el que nos saca del abismo. El abismo, por decir así, estás al borde del infierno, y Él es el que nos rescata de la tumba, del Seol. Él es el que nos rescata y no nos deja, no nos suelta caer sobre ese abismo. Es el Espíritu Santo. Entonces aquí estamos ya viendo que el Espíritu se movía desde el principio de los tiempos de esa manera, ¿sí? Más adelante me voy a llevar así capítulos, hay muchos donde podemos encontrar, pero más adelante, si tú vas ahí mismo, Génesis 41, cuando el faraón está preocupado por unos sueños que tuvo y no sabe ni qué significan esas vacas gordas y esas vacas flacas, qué significan esas espigas robustas y luego las espigas secas, no sabe, no entiende, y mandan llamar a José, que viene siendo un tipo de Jesucristo, pero José, el hijo de Jacob, está ahí preso y lo mandan sacar de la prisión. Y en el versículo 38 llega José y empieza a ayudarles a interpretar. Y dice aquí, después de que le dice la interpretación correcta de estos sueños, porque tenía el don de interpretación de sueños, dice en el versículo 38 del capítulo 41, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien está el Espíritu de Dios? El mismo Faraón
empieza a reconocer que hay algo distinto en ese hebreo, que él tiene algo que no lo tienen sus magos, no lo tienen sus brujos, no lo tienen los adivinos. Hay algo distinto en este hombre. Y él mismo en su lenguaje, después veremos cómo otros reyes lo tratan de describir y usan otra terminología, pero llegan a la misma conclusión, que en el Antiguo Testamento Dios se revelaba esporádicamente y específicamente. Y en este caso estamos viendo a José como alguien específico que aparece en una época muy particular para traer una solución. Esta forma de interpretación por el Espíritu que obraba en la vida de José es para nosotros en el Nuevo Testamento lo que conocemos como el don de ciencia, que puede interpretar los misterios. Pues este es el don que estaba operando desde el Antiguo Testamento en una persona, ¿sí? Entonces, esto es algo importante para irlo entendiendo. Más adelante, seguimos viendo la forma en que el Espíritu Santo se mueve. En Éxodo 31, dice aquí, 31:3, si quieres ir ahí, Éxodo 31:3. Dios está hablando con Moisés, le está diciendo lo que él planea hacer, cómo van a elaborar el tabernáculo, cómo van a construirlo, etcétera. Y dice aquí, versículo 6, si quieres ahí verlo, ¿sí? Éxodo 31:3, dice aquí, y dice, si quieres desde el 1, para que entendamos un poquito lo que está haciendo Dios, cómo selecciona personas para algo. Y habló el Señor a Moisés diciéndole, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y yo le he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Aquí estamos viendo cómo Dios le está diciendo a Moisés, yo ya tengo mis ojos puestos en este personaje y le voy a dar de mi espíritu para que él tenga esta capacidad de sabiduría, de inteligencia, en ciencia, en todo arte. Es increíble la forma en que opera el Espíritu Santo. Hasta en los diseños puede operar el Espíritu Santo para hacer las cosas. Sabemos que el Espíritu Santo es Dios y si vemos el universo y la creación, pues es un gran creador. Tú mira la belleza de las mariposas o de las flores o de las estrellas o de la gente, un bebé, y te das cuenta la creación maravillosa, la inteligencia, la sabiduría que Dios tiene para hacer lo que Él hace. Y aquí está hablando de que Él seleccionó una persona para que tuviera la habilidad, la destreza para diseñar el tabernáculo, el arca y todo lo que requería que se formara. Así es que estamos viendo poco a poco al Espíritu Santo cómo está manifestándose. Luego vemos en el libro de Números 20, si quieres ir ahí, Números 11, dice ahí 11:25. También habla de Moisés, que viene siendo una persona que Dios escoge para un tiempo en particular, personas específicas, de maneras muy bien definidas, con un propósito, pero empieza la situación en Israel de que no da abasto Moisés y Dios habla con él y le dice, no te preocupes, yo me encargo, ¿sí? Y entonces le dice aquí, versículo 23 del capítulo 11 de Números, dice, ¿acaso se ha acortado la mano del Señor? Y ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y le dijo al pueblo las palabras del Señor y reunió a los 70 varones, aquí ya son 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Y entonces el Señor descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en Moisés y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, empezaron a profetizar y no cesaron. Muy parecido a lo que pasó en Pentecostés. Cayó el Espíritu Santo y empezaron a profetizar. Y estas son pequeñas sombras del Antiguo Testamento, como estamos usando esta ilustración. De aquí para acá, de la cruz para acá, son pequeños destellos del Espíritu Santo revelándose. Hay muchos temas preciosos, muy tremendas escrituras
No me quiero detener porque nos va a llevar mucho tiempo, pero sí quiero que vayas viendo algunas cosas. Por ejemplo, vamos a Jueces para que veas algo de cómo opera, como decíamos, esporádicamente y específicamente. En Jueces, capítulo 3, versículo 10. Nomás así, rápidamente, vamos a ver aquí. Dice, versículo 10, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, sobre Otoniel. Noten que dice, y el Espíritu vino sobre él. ¿Sí? ¿Quién es Otoniel? Pues es uno de los jueces del Antiguo Testamento. Quiere decir que Dios no se quedaba sin testimonio, ¿sí? Lo equipó para la batalla y prevaleció y Otoniel ganó. Si quieres ver el capítulo 6 del mismo libro de Jueces, y aquí decimos en el capítulo 6, 34, dice lo siguiente, y entonces, hablando de Gedeón, el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Así es que estamos viendo aquí que cuando viene el Espíritu Santo sobre Gedeón, viene un manto de convocación, ¿sí? Yo creo que esto trabaja mucho con los evangelistas. Cuando hacen convocaciones, algunos evangelistas llenan estadios. Tú dices, híjole, ¿cómo le hacen, verdad? Para atraer a la gente. Y esto estamos hablando de que esta es una función del Espíritu Santo de convocación, que puede convocar a gente específica, puede convocar desde una persona específica para que llegue a un sitio particular, o puede hacer que se convoque toda una multitud de personas que están ya todos listos. Tiene esa capacidad del Espíritu Santo para hacer eso. Esa es una gracia que tiene el Espíritu Santo. Si vamos al capítulo 11, seguimos viendo en el capítulo 11 de Jueces, ahí en el versículo 29, podemos ver también cómo viene, dice sobre Jefté, versículo 29, dice, y el Espíritu del Señor vino sobre Jefté, y pasó por Galad y Manasés, y de ahí pasó a Mitzpa y a Galad, y de Mitzpa a Galad, y pasó a los hijos de Amón. ¿Sí? Y Jefté hizo voto al Señor diciendo, si entregas a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas, y hace un juramento ahí Jefté, muy precipitado, pero quiero que entiendan cómo Dios en el Antiguo Testamento esporádicamente escogía gente muy específica para ciertas misiones y propósitos que él tenía. Muy bien, más adelante nos vamos al libro de Samuel, 1 Samuel, que es donde a mí en lo personal me parece increíble la manera en que Dios se revela aquí más claramente la forma. Y en el capítulo 10, si quieres, 1 Samuel 10, dice aquí en el versículo 6, bueno, desde el versículo 1, le dice a Samuel que vaya a ungir a este Saúl, al primer rey de Israel. Pero aquí hay algo interesante, dice en versículo 1, y tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su pueblo Israel? ¿Recuerdan del aceite de la santísima unción que vimos ya? Bueno, aquí ahora Samuel utiliza una redoma y eso también nos delimita un poco lo que es el Antiguo Testamento con el Nuevo. El Antiguo Testamento utilizó una redoma de este lado. Definitivamente lo vamos a ver, que es un hombre quebradizo, frágil. Saúl comete muchos errores, pero Dios aún así le confió esta unción. En el versículo 6 del capítulo 10 dice lo siguiente, dice, va a venir sobre ti el Espíritu del Señor, va a venir sobre ti con poder y vas a profetizar con ellos y serás mudado en otro hombre. Así es que estamos viendo lo que el Espíritu Santo hace cuando viene sobre una persona. Hoy en el Nuevo Testamento vemos cómo muda a la gente, la transforma el poder del Espíritu Santo. Pero aquí lo está diciendo a una persona en particular, en un evento particular. Eso fue lo que le pasó ahí a Saúl. Y Saúl fue mudado en otro hombre. Hasta cierto punto lo vemos aquí, pero no del todo. Aquí vemos que la redoma es un símbolo profético que habla de la fragilidad del ser humano, lo quebradizo que es, y finalmente vemos que pues Saúl no estuvo del todo caminando con el Señor como debería. Y vemos más adelante en el capítulo 16 de 1 Samuel,
también otra vez a Samuel siendo llamado para ungir al siguiente rey, porque ya Saúl había sido destronado, por decir así, quitado de los propósitos que Dios tenía, no los cumplió, no hizo lo que él le estaba ordenando, y finalmente Dios decidió cambiar su dirección a otra persona. Todo esto con un mensaje profético para nosotros. En el Antiguo Testamento se derramó el Espíritu Santo sobre cierta gente en momentos específicos. Vemos el caso de Saúl. Saúl iba a ser lleno del Espíritu, mudado en otro hombre, dice ahí la Escritura, pero no lo cumplió. En el capítulo 16, ahora vemos en el versículo 1, dice el Señor a Samuel: ¿hasta cuándo vas a ayudar a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite. Aquí es una forma distinta, y aunque estamos todavía en el Antiguo Testamento, es una sombra de lo que está diciéndonos que va a ser más adelante. Aquí en el Antiguo Testamento ungió con aceite a Saúl, por decir así. Él representa el Antiguo Testamento, una vasija de barro quebradiza, frágil. Pero a partir de aquí, este es el cuerno. Es un cuerno que se le quita a un toro o a un carnero. Se le quita violentamente, muere el carnero para poder ceder su cuerno. Y el cuerno es un símbolo de poder. Así es que es un cuerno manchado de sangre, por decir así, que es un símbolo de Cristo, que fue quebrado en la cruz, su poder, pero a través de él tenemos el aceite que ahora va a ser vertido sobre el nuevo rey, y ese rey es David, y de ahí viene nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este es el punto de quiebre, por decir así. Entonces, cuando viene Samuel a la casa de Isaí a ministrar la unción del Espíritu a David, en el versículo 12, mandaron traer a David porque no estaba entre ahí de los hermanos. Llegó, entonces el Señor le dice a Samuel: levántate y úngelo, porque este es. Versículo 13, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Desde el día en que le puso esa unción que venía del cuerno, noten que son dos instrumentos distintos, uno es la redoma, ahora es el cuerno. Ahora David tiene una unción que viene sobre él, y ahora en esta unción, si tú sigues leyendo el capítulo 16, David toca alabanzas y los demonios se van. Y en el caso de Saúl traía un demonio que operaba en él, porque el espíritu que había sido vertido en él se había retirado, y cuando tú retiras el espíritu, algo lo va a llenar, y no muy bueno. En el caso de Saúl, vino un espíritu malo y lo atormentaba, ¿sí? Pero dice aquí, versículo 23, y cuando el espíritu malo de parte del Señor venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Es que estamos viendo ahora la nueva dispensación, así de una forma, una sombra de lo que iba a ser para echar fuera demonios a través del poder del Espíritu Santo. Por eso dijo ahí en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Pero en este caso estamos hablando todavía del Antiguo Testamento, estamos hablando de que esto es lo que Dios estaba mandando una señal, esto es lo que yo pienso hacer más adelante, prepárense porque vengo pronto, ¿sí? Así es que estamos viendo todo esto, hay mucho que hablar, el espíritu de Elías, que viene siendo otro ejemplo en Segunda de Reyes, si quieren ir ahí, Segunda de Reyes 15:16. Aquí estamos viendo a Elías, que tiene el espíritu también. Más adelante en el Nuevo Testamento, ahí en Lucas capítulo 1, menciona del espíritu de Elías. Ese espíritu de Elías está hablando del Espíritu Santo que operaba en Elías. Era tan poderoso lo que sucedía en la vida de este profeta, que él dominaba sobre la materia, dominaba sobre las nubes, les ordenaba que se fueran, le ordenaba que no llovieran, y eran como si tuvieran orejas, obedecían. Lo mismo lo tenía Jesús cuando le ordenó a las olas que se callaran y se apaciguaran. Noten la misma relación, un poder sobre la materia, un poder sobre los elementos.
Ese es el poder del Espíritu Santo. Y cuando Elías está ahí con esta unción que le da Dios a él, está un amigo, un siervo, que se llama Eliseo. Dice ahí en la segunda epístola, capítulo 2, versículos 15 y 16, que le pide Eliseo a Elías, dice que le dé, versículo 9, perdón, y cuando había pasado Elías, dijo Eliseo, pídeme lo que quieras que yo haga para ti, entonces, para que yo sea quitado antes de ti, pídemelo antes. Y le dice Eliseo, te ruego que me des una doble porción de tu espíritu, que sea sobre mí. Entonces, aquí estamos viendo a dos personajes, que uno está movido en el Espíritu, haciendo cosas del Espíritu, tiene una autoridad tremenda, los cuervos vienen y le dan de comer, tiene una gracia, tiene poder para orar y que caiga fuego del cielo. Eso sucedió en el Carmelo, ahí en la Primera de Reyes, y ahora está por ser arrebatado. Este es el mensaje también del poder del Espíritu Santo, que nos va a trasladar de aquí, de este mundo visible, a un mundo invisible. Y Elías tenía ese espíritu, el Espíritu Santo. Es una sombra del arrebatamiento, de lo que ya viene próximamente para la iglesia, que va a ser arrebatada y va a ser tomada por el mismo espíritu que operaba en Elías. Por eso Jesús habla del espíritu de Elías. Y muchos creían que era Elías reencarnado. No es Elías reencarnado. Es el espíritu que operaba en Elías. Es el mismo Espíritu Santo que ahora está operando en la iglesia, ¿sí? Y aquí Eliseo le está diciendo, aquí le está pidiendo 2 veces más la porción que tenía Elías. Y cuando hablamos de 2 veces más, lo que pudiéramos entender, y eso sucedió porque le dio 2 veces más, y tú cuentas los milagros que hizo Eliseo, y fueron 2 veces más. O sea, eso es algo muy interesante también. Pero para poder entender, es cuando este periodo de sombra, cuando llega el nuevo periodo, estamos nosotros invitados a hacer 2 veces más de lo que ya sucedió acá, ¿sí? Hay una gracia, porque hay una doble gracia, por decir así, porque no es solamente que viene el Espíritu Santo, sino que además hemos sido perdonados y lavados, ¿sí? Y entonces hay un paquete completo de este lado. En aquel no estaba totalmente. Faltaba el sacrificio del Cordero de Dios, todavía no llegaba, todavía no sucedía en este periodo de sombra, ¿sí? Entonces esto fue lo que sucedió en los tiempos de Elías y de Eliseo. Más adelante vemos otros personajes que reciben la unción, personajes totalmente desconocidos, tal vez nunca predicados para nosotros. Puedes ir a la Segunda de Crónicas 15, si quieres ir ahí, Segunda de Crónicas 15, y te empieza a hablar ahí de personajes, ¿sí? Está Azarías en el capítulo 15, versículo 1, dice ahí, y vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Pues cayó sobre una persona específica, en un tiempo específico, ¿sí? Con un propósito específico, ¿sí? Vamos al capítulo 20 de Segunda de Crónicas también, Segunda de Crónicas 14, y dice lo mismo, empieza a hablar de otro personaje. Dice, y estaba ahí Hazael, hijo de Zacarías, hijo de Benaín, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Dios en medio de la reunión. Es que estamos viendo otro personaje en un tiempo particular haciéndolo como él lo quería hacer. Capítulo 24, versículo 20, vemos lo mismo sobre otra persona, ¿sí? Un personaje que aparece aquí en la Biblia, capítulo 24, versículo 20, dice, y entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, ¿sí? Empezó a hablar. O sea, aquí vemos otro personaje con un propósito en particular. Y así hay muchos de los cuales tenemos aquí. Vamos a entrar a los Salmos para ir descubriendo un poco más sobre la forma en que el Espíritu Santo operó y opera en el Antiguo Testamento con respecto al Nuevo Testamento. Oigo por ahí voces
de algunos que dicen que las cosas que pasaron en el Antiguo Testamento eran solamente para los judíos, no para nosotros. No lo creo. Creo que es una mala interpretación pensar de esa manera. Creo que esto es también para nosotros. Sí, aquí en Salmo 51 es un salmo muy conocido, donde David está quebrado, arrepentido, después de su pecado con Betsabé, y él hace una petición al Señor, le suplica al Señor. Salmo 51, 11, dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Habíamos visto que Samuel lo ungió y desde ese día vino el Espíritu Santo sobre él. Aquí está diciendo: no me lo quites. Sí, mandé matar a un soldado fiel. Sí, cometí adulterio con una mujer casada. Sí, ese soy yo, pero no me quites esto, me arrepiento, no me lo quites. Para él era súper importante la unción y el Espíritu Santo en su vida. Salmo 104, más adelante, versículo 30, nos dice también otra mención aquí, donde dice, hablando de las cosas, de lo que declara el salmista, y dice lo siguiente en el versículo 30: tú envías tu espíritu y por tu espíritu son creados y tú renuevas la faz de la tierra. Está conectado con el libro de Génesis 1, 2, donde nos habla de esa realidad que estaba en desorden, pero el Espíritu renueva. Y también dice que el Espíritu es el creador. Es algo que nos identifica con que Dios es el creador y con que Jesús es el creador. Ahí en Juan 1 dice que por Él fueron hechas todas las cosas y nada sin Él fue hecho. Y aquí está diciendo que el Espíritu, dice, por tu Espíritu son creadas. ¿Y qué maravilla? Es algo tremendo todo esto. Seguimos leyendo a lo largo de la Escritura. Hay muchos otros escritos. Me pasaría todo el rato y yo quería llegar al Nuevo Testamento, a ver si llego. Pero aquí Isaías es otro de los profetas que habla, ¿sí? Y empieza a hablar, por ejemplo, hay una promesa hermosa del Espíritu, Isaías 59, para todos nosotros, 59, son profecías anunciando los planes que Dios tiene para los tiempos en los que estamos. Versículo 21, Isaías 59, 21 dice: y este es mi pacto, este será mi pacto con ellos, dice el Señor. El Espíritu mío que está sobre ti, está hablando ahí sobre Isaías, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Así es que el Espíritu que se movía con el profeta Isaías también está extendiendo la bendición, y ahorita vamos a ver que así es una de las promesas. ¿Sí? Seguimos leyendo y podemos entrar en Isaías 61, donde hace una declaración de la que hizo Jesús en el Nuevo Testamento. Versículo 1: y el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor, y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, sí, a vendar a los quebrantados y de corazón, y a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. O sea, aquí estamos viendo las palabras que Jesús en el libro de Lucas 4 declara. Aquí están escritas. Estamos hablando de casi 600 años antes de Cristo, que fueron dichas. Y esto es algo muy poderoso. Si vamos al libro de Joel, en el libro de Joel hay muchas escrituras, muchos profetas, no nos vamos a detener ahorita por eso. Pero si vamos al libro de Joel, en el libro de Joel, también en el capítulo 2, conste que este libro fue escrito 900 años antes de Cristo. Y dice lo siguiente, son palabras textuales que luego cita Pedro en Pentecostés. Pero dice lo siguiente, me parece increíble lo que es el Espíritu Santo, que trasciende los tiempos. Pero miren lo que dice aquí. Dice aquí versículo 28, capítulo 2, versículo 28. Después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Hay carne aquí en este cuarto? Sí. Bueno, pues sobre toda esa carne, sí, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones.
Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esto fue escrito 900 años antes de Cristo, antes de Pentecostés, del tiempo de Pedro, cuando ya Pedro está hablando y cita esta escritura. 1000 años después casi, por decir así, está Pedro anunciando el cumplimiento de esa palabra. Y podemos decir que 2000 años después de ese día, después de Pentecostés, hoy aquí está siendo anunciado. Y esto es una realidad. Y esto es para ti y esto es para mí. Porque Dios no cambia. Es el mismo Espíritu Santo que operó en aquellos tiempos, está operando aquí. Entrando al libro de Mateo, ya entrando al Nuevo Testamento. Déjame nomás terminar para cerrar con broche de oro el Antiguo Testamento en Malaquías. Si quieres ver ahí, por favor. Versículo 5 del capítulo 4, que es los últimos versículos, dice lo siguiente: He aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Este profeta Elías está refiriéndose, sí, Elías fue arrebatado y los escatólogos dicen que es muy seguro, es muy probable que regrese. Va a regresar él y se cree que Enoc, otro que fue arrebatado, van a volver, ya lo vimos en Apocalipsis, al final de los tiempos. Pero también es cierto que el espíritu de Elías está aquí mencionado más adelante en Lucas y ahorita lo vamos a ver, ya para terminar ahorita la clase de hoy o la plática de hoy. Pero quiero que veas cómo en esos 400 años de silencio del Antiguo Testamento con el Nuevo, hubo un silencio, se esperó un reposo, un espacio de espera. Y para el capítulo 1 de Mateo, aquí dice, en el capítulo 1, versículo 18, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, subraya la palabra antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aquí es donde empieza la mención, por decir la primera, en el Nuevo Testamento, el aterrizaje del Espíritu Santo ahora de una manera distinta a todas las que hizo en el Antiguo Testamento. Esta es una manera muy particular. Y ahora, por decir así, aterriza en Nazaret. Es ahí donde es concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María, nuestro Señor Jesucristo. Es concebido, ahí aterrizó en Nazaret, ¿sí? Y en ese proceso le está hablando un ángel a José explicándole lo que acaba de pasar porque él no lo entendía. Pero todo eso ya estaba escrito acá, en la sombra del Antiguo Testamento. Ahí en Isaías 7:14 dice que una virgen concebirá. Ya estaba dicho por el Espíritu Santo, que está más allá de los tiempos, más allá de hoy. ¿Sí me explico? Llegó el día de la crucifixión de Jesús, muere Jesús en la cruz, derrama su sangre en la cruz para salvación nuestra, entrega su espíritu, el velo se rasga y entonces a partir de aquí los creyentes, los que empezaron a creer en Cristo, el primero que estaba ahí, pues el centurión dijo verdaderamente era hijo de Dios, y hay muchos que empezaron a confesar su nombre, el ladrón que estaba al lado, etcétera, ¿sí? Empiezan a reconocer a Jesucristo porque Él es el que abre estos cielos para que ahora el Espíritu Santo descienda sobre toda carne, que se lava con la sangre del Cordero, que quita el pecado del mundo. Pero no me voy a detener ahí. Lo que está haciendo esta sombra es una luz que va más allá de la cruz. Y cuando uno llega a la cruz, ahora sí puedes entrar a lo que es la llenura del Espíritu Santo, que viene siendo la luz. Esta es la luz. ¿Sí estamos entendiendo esto? Esta es la que te está iluminando el entendimiento. Esta es la que está arrojando una luz a la cruz y lanzó la sombra del Antiguo Testamento. Este es el inspirador de toda la Biblia que tú estás leyendo hoy. Aquí, la luz, el Espíritu Santo, que nos da entendimiento de la preciosa sangre de Cristo, que nos revela al Hijo y el Hijo nos revela al Padre. Esta es para nosotros la forma en que podemos llegar a entender que el Espíritu Santo estuvo antes de todos los tiempos y que nos está ayudando a entender y a comprender
y a recibir al Espíritu Santo y que more adentro de nosotros, ¿sí? Cuando muere Jesucristo en Juan capítulo 19, capítulo 20, Jesús muere en la cruz, después de muerto, resucitado, ahora sale de la tumba vivo por el Espíritu Santo, que lo levantó de los muertos. Y ahora en Juan 20, 19, y con esto estoy terminando, porque no vamos a ver el libro de los Hechos hasta la semana que entra, porque hay mucho que ver ahí y de las epístolas también. Pero aquí, básicamente en los evangelios, hay tanto que habla del Espíritu Santo. Tanto. Y yo les pido que lean los evangelios y vayas escudriñando. ¿Quién es el que bautiza con Espíritu Santo y con fuego? Es Jesucristo. ¿Quién es el que dijo, pídele al Padre el Espíritu y Él se los dará? ¿Qué padre le va a dar a ustedes una serpiente si le pide un huevo, le pide un pan, le va a dar un escorpión, etcétera? O sea, Jesús está diciendo, si ustedes siendo malos dan cosas buenas, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, estaba preparando a sus discípulos para ese encuentro de la cruz a este punto, a esa luz. Está apuntando para acá. De hecho, toda la Biblia apuntaba para acá, que Dios quería venir a morar adentro de nosotros y que quería transformarnos y elevarnos a una condición mucho más gloriosa, que nos pudiéramos acercarlo para verlo a Él cara a cara. No lo podríamos ver si no fuera por esta preciosa luz, que es el Espíritu Santo que viene sobre nosotros. Y aquí Jesús, después de resucitar al tercer día, se aparece, versículo 19, era de noche, dice el primero de la semana, y estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando lo hubo dicho, se les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y entonces después les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, ya lo vieron muerto, ya lo vieron resucitado, ya pasó este paso, ya terminó. Habiendo dicho esto, sopló. Sopló. Y reciben el Espíritu Santo. No empezaron a orar en lenguas, todavía no es Pentecostés aquí. Aquí es solamente el nuevo nacimiento. Ya no viene sobre ti el Espíritu Santo, ahora viene en ti el Espíritu Santo. Ahora va a entrar adentro de ti, al centro de tu persona. En el antiguo pacto reposaba sobre el alma, sobre la mente, sobre las personas, pero en el Nuevo Testamento entra hasta adentro, hasta la parte más íntima y más secreta de nosotros, que es el Espíritu. Y ahí es donde empieza toda una nueva generación. Y aquí es donde dice, reciban el Espíritu Santo. Y sopló sobre ellos. Aquí es el nuevo hombre. Así como en Génesis capítulo 2, sopló sobre Adán, aquí sopló ahora sobre sus discípulos. Y este es el nuevo hombre que tanto anhelaba Dios volver a rehacer. Es el barro que se echó a perder en las manos de Jeremías y se volvió a rehacer a una cosa mejor. Esto es lo que todo está apuntando, su tipología, su profecía, las diferentes situaciones, eventos que hacía esporádicamente y específicamente en el Nuevo Testamento, lo va a hacer de manera continua y masiva. Noten la diferencia. Allá era esporádico, aquí es siempre. Allá era específico, aquí es masivo. ¿Se están entendiendo eso? Sopló sobre los que estaban ahí reunidos. Luego en Pentecostés 120, y luego 3000, y luego la casa de Cornelio. Y es masivo y está llegando a toda la tierra hasta que la tierra sea llena de su gloria. Sí, ese es el mensaje de esta noche. Vamos a orar. Señor, te decimos gracias esta noche por tu amor y tu dedicación para un gran plan, un gran proyecto que tú tuviste para venir a rescatarnos
Y no solo eso, sino revestirnos de tu Espíritu para adorarte a ti eternamente y para siempre. Señor, gracias que hoy, en esta noche, tú has cumplido tu palabra. La hemos visto realizarse en nuestras vidas. Nos damos cuenta, nos ayudaste a entender un poco más quién eres tú, Espíritu Santo, conocerte. A eso vinimos y hoy podemos decir que te conocemos un poco más, un poco mejor. Te decimos muchas gracias. Síguenos guiando de la mano, porque tú eres el que guías a los hijos de Dios. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Que nadie salga de esta casa sin antes haber pasado por la cruz, haberse lavado con tu sangre, haber reconocido que Jesús es el Señor. Que nadie salga de este lugar sin haber reconocido y creído que tú resucitaste de los muertos y que vives. Y Señor, y solo por haber creído en ti, por ese simple hecho de confesar tu nombre, tú permites que tu Espíritu Santo entre adentro de nosotros y mores y permanezcas en nosotros para llevarnos contigo algún día y estar contigo eternamente y para siempre. En el nombre de Jesús te decimos gracias, Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga y nos estaremos viendo con el favor de Dios este próximo domingo.